Deus abençoe, igreja, Deus abençoe, boa noite a todos os amigos que me ven en diferentes partes del mundo. Amados hermanos, trouxe una meditación esta noche del libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. Dice: el Señor despertó espíritu de Zorobabel, filho de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, filho de Josadaque, el sumo sacerdote, y el espíritu del resto de todo el pueblo. Eles vieran y pusieran a trabajar la casa del Señor, la casa del Señor de los ejércitos, según Dios, al 24º día del sexto mes. Vemos, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que en el libro de Ageo que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Zorobabel, amados hermanos, había sido encomendado para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ok, él es asignado para eso de parte de Dios. Y él es enviado por el rey Darío para la reforma del templo, para la reconstrucción del templo. Y más adelante mandan al sacerdote y escriba Esdras a lo que era la restauración del sacerdocio. El templo estaba todo destruido, los utensilios del templo todos habían sido llevados cautivos para Babilonia, y el sacerdocio estaba todo atrapalado, estaba todo en dificultades, había mucha herejía. Las personas estaban esperando el tiempo de Dios para hacer las cosas, y el Esdras estaba luchando por la restauración del sacerdocio, y era algo muy difícil. Después, al final, viene Nehemías, y Nehemías empieza lo que fue la restauración de los muros, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este evento traído a la figura de Nois hoy día es que si Dios te llamó para hacer el trabajo como sacerdote del Señor, para ministrar la gloria de Dios, para ministrar la palabra, entonces você tem que primero ayertar los muros, ayertar su manera de ser, fechar brechas en su manera de hablar, de vestir, de vivir. Tiene que se consagrar, renunciar más a su vida al día a día, con el fin de que la palabra y el favor de Dios y el plan de Dios sea el que se faz en su vida, ¿ok? El plan de Dios es que se va a hacer en tu vida, pero você tiene que renunciar a muchas cosas y esperar en la fe, esperanza contra esperanza, en medio de las situaciones difíciles e imposibles, siempre confiando en la promesa de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? El sacerdocio no se puede restaurar. Usted no puede ser un excelente ministro, no puede predicar la palabra con excelencia. La gloria de Dios no puede se manifestar en usted si usted no ayecta su manera de vivir delante de tu Señor. Ahí venían para construir el edificio, para que el pueblo se reuniera, pero el pueblo estaba confuso, él no tenía cómo se reunir. Entonces el templo precisaba del pueblo para ir haciendo, armando poco a poco, porque la construcción del edificio donde nos congregamos es de todo el pueblo del Señor, es de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, unido para la construcción del edificio donde el cuerpo se reúne. ¿Y qué sucede? No se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba quebrado. Al estar quebrado el sacerdocio era sencillamente porque las brechas continuaban abiertas. Cuando Nehemías llega, las brechas se fechan. Al fecharse las brechas, entonces se activa el espíritu de profecía, y la palabra de Dios dice en Ageo 2:9 que la gloria de la postrera casa será mayor que la primera. ¿Por qué motivo esa palabra fluyó ahí? Fue del profeta. El profeta es activado, el espíritu de profecía se activa cuando você ayecta su vida delante de tu Señor. La profecía se activa, la palabra que Dios dio para você, que ha estado por ahí en você, que no se cumple por X o Y motivo, ahora se activa y Dios despierta el espíritu en vos, el espíritu que estaba cansado, que pensó que las cosas ya no iban a funcionar. Ahora vos es despertado y vos retoma de nuevo el mando, retoma la fe y empieza a caminar en el proyecto de Dios para su vida. En ese momento Dios despierta el espíritu de Zorobabel y el edificio se construye, porque él fue parado en la construcción, pero ahora era gobernador de Judá. Por lo tanto, como gobernador, él no tenía que pedirle permiso a ninguém para la reconstrucción del templo. Ahora reconstruye el templo, el sacerdocio se activa. ¿Por qué? Porque el sacerdote Josué
Y toda esta gente son activados a través de la palabra profética. Y la palabra profética empieza a caminar y trae un despertar, un avivamiento al pueblo de Israel. Y todo el pueblo se une como un solo hombre para la reconstrucción del proyecto de Dios en la vuelta de la captividad. Entonces hoy día nos aplicando esa palabra a nuestras vidas es algo parecido. Si vos no arregla su manera de ser delante de tu Señor, el proyecto, las promesas de Dios van a estar dormidas. Y para que el espíritu de profecía y su corazón se active de nuevo, vos tiene que reconocer que no está haciendo bien y que debe de voltar hacia atrás para empezar a fechar las brechas que han estado abiertas. Porque mientras usted tome esa posición, el Señor se va a activar a favor de vos. El proyecto de Dios se activa a favor de vos, aunque hayan ciertas cosas que no hayan sido eyectadas todavía, porque la palabra de Dios dice ahí que todavía no habían eyectado ciertas puertas. Pero aún así ya el espíritu de profecía se había activado y venía un avivamiento para el pueblo de Israel. La nación del pueblo de Dios empezó a volver cada uno a diferentes lugares de nuevo para la restauración del pueblo de Dios. Así la misma situación ocurre hoy en el mundo espiritual. Estamos cautivos, estamos regados por diferentes lugares en religiones, y uno adventista, otros testigos de Jehová, uno católico, otro. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te pega de la religión y te troce al Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es una condición, es un estilo de vida que solamente lo da el Espíritu Santo. Para el verdadero pueblo de Dios, el verdadero judío, que es aquella nación, la nación de la promesa, en Isaac, el pueblo que es comprado a través de la sangre de Jesús. El pueblo nacido del agua y el espíritu por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el verdadero judío. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo, cuando eras judío, cuando vos eras judío, se te extraviaba por todo vento de doctrina. Ahora vos ya no es judío, ahora vos es la nación de Dios. Porque judío no es el que practica la religión judía, judío es aquel que es nacido de la fe en Jesucristo. Israelita no es el que nace en Israel, es aquel que es nacido de la fe. Todo israelita, judío, hijo y filo de Abraham, aquel no es el que nació de los lomos de Abraham, porque Abraham tuvo 8 filos, pero la palabra de Dios solamente menciona 2, que es Ismael, que es la Jerusalén terrenal, la que está allá en la tierra, y la Jerusalén espiritual, que somos nosotros los verdaderos judíos. Por eso cuando usted ve personas que no conocen la palabra, él les dice, eso es para los judíos, eso era para aquel tiempo, eso era para acá, era para allá, porque ellos todavía no han nacido de nuevo, y pertenecen al sistema de Nicodemo, por lo tanto ellos no pueden comprender la revelación que ven por el Espíritu Santo del Señor. Dios me los bendiga a todos y será hasta la próxima en otra live de Dios mediante.